Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este video en el cual vamos a ver cómo redactamos el diseño de estudio y contexto. Bien, mi nombre es Sergio de Cochea Lugo y estos son mis potenciales conflictos de interés. Y pues como vamos a ver, estamos ya en el segundo tema de esta gran unidad, ¿no? Y entonces en este video vamos a ver estos dos grandes tópicos: la redacción del diseño de estudio y contexto y ejercicios de redacción. Okay, en esta primera parte vamos a hablar acerca de esos componentes, de cómo redactamos el diseño y tipo de estudio y el contexto. ¿A qué se refiere con contexto? Pues al lugar y tiempo, ¿no? Y también algunos acápites sobre la redacción del protocolo o mención al protocolo. Entonces empecemos con el primero de ellos, que es cómo redactar el diseño de estudio. Esto es algo que tenemos que reportar en esa sección. ¿Cuál es el diseño de nuestro estudio? Y para ello recordemos esta clasificación en la cual veíamos estos dos grandes grupos de estudios, ¿no? Estudios observacionales y estudios experimentales, también llamados pues ensayos o experimentos clínicos, ¿no? Recordemos que en la parte de los observacionales, según cómo nosotros midamos la exposición y el desenlace, es decir, el tiempo en el cual se midan, vamos a tener estos diferentes diseños, ¿no? Diseños transversales, el diseño de cohorte, que puede ser prospectivo o retrospectivo, y el diseño de caso y control. Muy bien, pero ¿qué más hay que saber sobre esto? Hay que tener en cuenta que algunos otros autores utilizan otras clasificaciones para denominar a sus diseños de estudio. Y además hay que tener en cuenta que se suele especificar si los datos se recolectaron antes, es decir, mencionar si es retrospectivo o si los datos se recolectaron después, a lo que llamamos nosotros un estudio prospectivo, principalmente para los estudios de cohorte, ¿no? En los cuales ahí sí hay un seguimiento y pues tenemos que ver de qué forma ha sido recolectada la data, ¿no? Si es que ya está recolectada o si recién la vamos a recolectar. Para los transversales y caso y control generalmente no se suele mencionar esto, ¿ok? Pero es una sugerencia. Como les digo, esto puede variar a veces dependiendo también de cómo la revista pues plantee redactar esta sección de los diseños. Veamos entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, este artículo de aquí, publicado en una revista, nos dice lo siguiente, ¿no? Con respecto a su diseño de investigación, dice: se realizó un estudio de tipo transversal con un diseño descriptivo comparativo, no experimental. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que si bien es cierto, menciona el diseño del estudio, en este caso un tipo transversal, también adiciona información que puede llegar a confundir al lector o ser redundante, ¿no? Entonces, en este caso es preferible mantener un lenguaje más directo para evitar esas confusiones. Como por ejemplo aquí, ¿no? Como vemos ahora, nuestro amigo dice: ¿por qué no redactarlo de esta forma? Y tenemos estos dos estudios. En el primero de ellos, que es factores asociados a ingreso económico en estos médicos jóvenes, vemos que el diseño nos dice lo siguiente, ¿no? El diseño nos dice lo siguiente: se realizó un estudio transversal analítico. Listo. Y ahora, en este otro de asociación entre violencia contra la mujer ejercida por la pareja y desnutrición crónica, vemos que el diseño es este, ¿no? Inclusive mucho más directo, ¿no? Diseño del estudio, estudio transversal. Listo. Digamos, una redacción bastante directa y clara, ¿no? Por lo tanto es entendible y el lector así ya no se confunde con tantos términos dentro del diseño. Muy bien. Ahora veamos este otro ejemplo de aquí, ¿no? En el cual, como les mencionaba, que para las cohortes sí se prefiere adicionar esta información de si es que ha sido prospectiva o retrospectiva. Por ejemplo, en este estudio que estamos viendo aquí, vemos que en la sección de métodos nos mencionan que los autores están realizando un estudio de cohorte prospectiva, ¿no? Esto quiere decir que los datos se van a recolectar a medida que se siga a los participantes en el tiempo. Mientras que en este otro estudio vemos que nos mencionan en materiales y métodos que se ha realizado un estudio de cohorte retrospectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que pues los datos ya han sido recolectados y van a ser analizados en el tiempo presente, ¿no? Pero ojo, tengan en cuenta que en ambos casos primero se mide la exposición y luego se evalúa el desenlace en el tiempo, ¿sí? Eso no ha variado. Simplemente estamos especificando la forma en a qué parte cronológica del tiempo corresponden esos datos. Bien, ahora vamos con el tipo de estudio. Esto también es algo que tenemos que reportar en esta sección. Con respecto al tipo de estudio hay que saber dos cosas, ¿no? Generalmente aquí los mencionamos como estudios primarios y análisis secundarios de bases de datos. ¿Qué es un estudio primario? Cuando se recolectan los datos directamente de la fuente primaria.
Por ejemplo, imagínense esto, ¿no? Es una persona que pues quiere recolectar miel y hace el trabajo, ¿no? Va, busca el panal, se expone con todos los riesgos, hace un arduo trabajo y pues recolecta ese bien tan preciado, ¿no? Ese manjar de Dios es esa miel. Y eso es lo que sería pues un estudio primario como analogía. Un análisis secundario de base de datos es cuando se analizan los datos pero a partir de un estudio primario. Por ejemplo, imagínense pues que ustedes van a un centro comercial y compran su miel Gibson, ¿no? Ya para degustar simplemente ya ese producto. La miel ya ustedes no han hecho, digamos, este trabajo de recolectar primariamente ese insumo, esa materia, sino que ya simplemente degustan y igual pueden analizar ese sabor, por ejemplo, ¿no? Entonces, una analogía para recordar esto, el tipo de estudio. Y también veamos pues algo importante, que es esto de aquí. Cuando nosotros estemos realizando un análisis secundario de base de datos, hay que mencionar cuál fue el estudio primario, citarlo y además mencionar, hacer explícito que este es un análisis secundario de base de datos, ¿ok? Por ejemplo, de esta forma, ¿no? Se realizó un estudio transversal mediante el análisis secundario del estudio tal y lo citamos, ¿no? Entonces vamos a algunos ejemplos de la vida real. Aquí, por ejemplo, tenemos estos dos estudios en el cual, como ustedes pueden ver, aquí en el primero de ellos nos menciona en el diseño que este es un estudio transversal que ha utilizado la encuesta demográfica de salud familiar ENDES, ¿no? Ha utilizado ya un estudio primario, está analizando la data de esta encuesta, ¿no? Que ya ha sido publicada. Y como ven, también la cita. Y en este otro estudio de aquí, también podemos ver que en materiales y métodos nos mencionan que se ha hecho un análisis transversal y analítico de datos secundarios de la encuesta demográfica y de salud familiar también, la ENDES, ¿no? Pero como ven, es mucho más explícito en este caso de mencionar que este es un análisis de datos secundarios, ¿no? De igual forma, los autores también citan el estudio primario, así que eso es lo correcto. Y veamos ahora este otro ejemplo, ¿no? En el cual están los autores evaluando la calidad de vida de migrantes venezolanos en 2 ciudades del norte del Perú. Y aquí en el diseño nos mencionan esto. Se realizó un estudio transversal analítico, ok, estamos viendo el diseño. En las ciudades de Chimbote y Nueva Chimbote es el lugar, bueno, y luego nos hablan más datos acerca del lugar, pero vemos que en este caso no hace una referencia explícita a que este estudio es un estudio primario, a que ha recolectado la data de forma primaria, ¿no? De la fuente primaria, sino que simplemente es algo, digamos, que ya está sobreentendido dentro de este fraseo. Es algo común. Cuando ustedes vayan a ver otros artículos, generalmente se suele hacer ello, simplemente contar cómo es que se ha desarrollado el estudio, cuál es el diseño, especificarlo, pero no, digamos, hacer una mención explícita a que es un estudio primario, por ejemplo. Ahora bien, puede que esto obviamente cambie según también el estilo de la revista, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar a hablar acerca del contexto, y esto es el lugar y el tiempo, ¿no? Empecemos con lugar. Entonces, ¿qué tenemos que reportar? El lugar, mencionar en dónde es que se ha desarrollado el estudio, sea una zona geográfica, una institución, una plataforma o el ámbito, ¿no? Por ejemplo, y en este caso el lugar puede ser algo muy conciso o puede extenderse más en la redacción, si es que es necesario, obviamente. Y en ese caso en el cual ustedes deseen extender esa información, pues generalmente se suele colocar esto, ¿no? La extensión y ubicación geográfica de ese lugar, características climáticas, socioeconómicas, demográficas, características también, por ejemplo, de una institución, en caso sea el caso, como por ejemplo el nivel de complejidad, tipo de personas a las que atiende, etcétera, ¿no? Y también en este caso podemos incluir o referenciar algunas figuras, en este caso principalmente mapas, para que el lector pueda centrarse en la zona geográfica, ¿ok? Pero como les digo, no es obligatorio extendernos en esta sección del lugar. Así que aquí hay algunos tips, algunas preguntas que ustedes pueden utilizar para saber si es que se van a extender o no en la redacción del lugar. En este caso, por ejemplo, estas dos preguntitas son las propuestas, ¿no? Si la dinámica de la asociación es distinta según el lugar, pues en ese caso puede ser importante extendernos un poco y dando información sobre el lugar en el cual hemos hecho el estudio, ¿no? Otra pregunta es si es que el lector necesitaría esta información para entender el estudio, ¿no? También, si es que ese es el caso, pues posiblemente vayamos a extendernos en redactar un poco más acerca del contexto, del lugar, de la zona en donde se desarrolló el estudio. Veamos estos ejemplos. Por ejemplo, aquí en este estudio podemos ver sobre el conocimiento de dengue en una región endémica de Perú. En la sección de materiales y métodos nos menciona esto, ¿no? En el subacápite del lugar y escenario epidemiológico nos dice, esto ha sido hecho en Piura.
Piura es una de las regiones localizadas en la costa norte. Entonces el lugar es Piura, en Perú. Pero como pueden ver luego en el texto, empiezan los autores a mencionar algunas características más sobre el lugar. En este caso mencionan acerca de su clima, datos acerca de la altitud, por ejemplo, y del índice aédico. ¿Por qué se hizo esto? Pues porque probablemente los autores consideraron que para el lector era importante tener esta información para entender los resultados de los conocimientos sobre el dengue en esta región. Muy bien. Veamos este otro ejemplo en el cual han evaluado factores asociados a mortalidad en pacientes con COVID. Y aquí, como ustedes pueden ver, el lugar no siempre es una zona geográfica, sino que en este caso el ámbito, bueno, aquí lo ponen como ámbito, el lugar es el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, ¿no? Y además colocan algunas otras características sobre este hospital, como por ejemplo el tipo de hospital, si es que es público o privado, en qué parte está ubicado, por ejemplo en este caso en Lima, el tipo de atención que brinda, en este caso dice que es exclusivo para pacientes con COVID, cuántas camas por ejemplo dispone, en este caso también colocan la disponibilidad de camas, ¿no? La logística, también hablan sobre el equipo por ejemplo, ¿no? El equipo multidisciplinario, etc. Entonces los autores pueden considerar que esta información es relevante para que se entiendan los resultados que ellos han encontrado al evaluar esta asociación. Y aquí tenemos este otro ejemplo en el cual podemos ver que los autores han hecho uso de una figura para poder centrarnos en el contexto geográfico, ¿no? En este estudio de calidad de vida podemos ver que aquí en el diseño nos dicen que se ha realizado un estudio transversal analítico en estas ciudades y nos mencionan esta figura. Y si vamos a la figura, pues aquí vemos dibujado, digamos, el Perú y en dónde estaría Chimbote y Nuevo Chimbote en este caso, ¿no? Ahora bien, también como les comenté, no solamente son zonas físicas, sino que también actualmente, dada también la coyuntura pandémica, se están haciendo más estudios en línea, ¿no? Estudios virtuales, estudios en plataformas. Por ejemplo, en estos casos de aquí, podemos ver que estos estudios han sido realizados a través de plataformas utilizando encuestas en línea, ¿no? Y esto es importante porque, como les mencioné también previamente, hay varios tipos de checklist que podemos usar según el tipo de estudio que estemos realizando. En este caso hay un checklist que es el checklist Cherries para aquellos que gusten hacer estudios en el cual se utilizan encuestas en línea, ¿no? Lo pueden encontrar ustedes aquí en este artículo publicado. Aquí les da información sobre qué colocar en la sección de diseño y en las otras subsecciones. Y también lo pueden encontrar dentro del Equator Network que les comentamos también, que es una página, digamos, muy útil para que ustedes puedan encontrar estos checklists. Ahora bien, vamos con el tiempo, ¿no? También tenemos que reportar el tiempo. ¿Dónde y cuándo? Ese es el contexto. Entonces, en el tiempo hay que mencionar cuándo se ha desarrollado este estudio. Y aquí podemos mencionar la fecha en la cual se ha realizado el estudio, una única fecha. Generalmente esto en estudios transversales. Podemos también mencionar el periodo de inicio y fin de reclutamiento, sobre todo en estudios de cohorte, y el periodo de inicio y fin del estudio, ¿no? También en estudios de cohorte generalmente. Ahora veamos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos dos artículos publicados y aquí en el primero, en los métodos, nos mencionan que es un estudio de corte transversal, lo que dice es el diseño, realizado en el mes de abril del 2010, ¿no? Entonces aquí el tiempo, el cuándo es abril del 2010. En esa fecha fue desarrollado el estudio. Y en este caso, pues es más común ver este tipo de fraseos cuando evaluamos estudios de cohorte, estudios transversales. Porque los transversales, recordemos que miden la exposición y el desenlace en un mismo tiempo. Entonces generalmente va a ser una sola fecha. Pero, también podemos encontrar este tipo de fraseos, en los cuales vemos que en este estudio se ha realizado un estudio de cohorte transversal también, durante los meses de marzo y abril del 2010, durante el proceso de colegiatura de médicos en Lima. Entonces aquí, ¿cuál es el tiempo? Es este de aquí, durante los meses de marzo y abril de 2010. ¿Qué ha pasado? Esto, cuidado, no se confundan con que es un estudio de cohorte, sino que quiere decir que en ambos casos se han aplicado encuestas, se ha medido la exposición y el desenlace al mismo tiempo, solo que en este estudio de acá se ha tenido que hacer o aplicar la encuesta más veces. ¿Esto por qué? Posiblemente para poder llegar al tamaño de muestra que los autores han calculado, ¿no? Porque si vemos el contexto de este estudio, pues ellos quieren evaluar médicos recién colegiados.
Y luego más abajo ellos nos cuentan, ¿no?, de que este proceso de colegiatura pues no se hace con todos los médicos egresados, sino que se va haciendo en pequeñas fracciones de personas, ¿no?, de médicos. Entonces tienen que realizarlo durante más tiempo para poder llegar a toda esa muestra, ¿no? Simplemente es que se ha aplicado a la encuesta varias veces. Por eso ven que aquí ellos lo frasean de esta forma, ¿no? Durante los meses de marzo y abril de 2010. Ahora bien, aquí tenemos, por ejemplo, este otro estudio en el cual vemos que el diseño nos menciona que es una cohorte retrospectiva que se llevó a cabo en julio de 2020. Entonces, este julio de 2020 es el tiempo en el cual se desarrolló el estudio, ¿no? Pero luego nos dicen que incluyó a los pacientes hospitalizados entre el 1 de abril al 1 de mayo de 2020. Entonces, ¿qué será esto? Pues también es el tiempo, pero es el tiempo en el cual se han reclutado a los participantes, ¿no? En este caso, una buena práctica es colocar ambos tiempos. En algunos casos, ustedes van a poder leer estudios que solamente hacen referencia o hacen hincapié al tiempo en el cual se han reclutado a los participantes, ¿no? Pero para el lector es importante tener la información de ambos. Cuál es el tiempo de reclutamiento y cuál fue el tiempo de desarrollo del estudio, ¿no? Esto generalmente para los estudios de cohorte. Y en algunos casos a veces puede pasar que en la sección de los diseños pues no se reporta el tiempo, ¿no? Como en este caso aquí podemos ver que en toda la sección del diseño no hay referencia a cuándo fue desarrollado el estudio. Muy bien, y ahora hablemos sobre el protocolo. En este caso entonces, ¿qué debemos reportar respecto al protocolo? Pues hay que mencionar si es que se ha elaborado uno y cómo accedemos al protocolo. En este caso, los protocolos pueden estar ubicados en el material suplementario. Algunas revistas también lo solicitan, enviar el protocolo dentro del material suplementario. O puede estar también colgado, almacenado en un repositorio, ¿no? También cualquiera de los dos es válido, ¿no?, en este caso. También obviamente dependiendo de la revista, ¿no? Y ojo, en algunos casos esta información de acceso al protocolo no se encuentra en esta primera parte de diseño del estudio y contexto, sino que a veces suelen también mencionarla en la sección de aspectos éticos, ¿okay? Así que es variable, pero generalmente pueden ustedes reportarlo en esta primera sección. Ahora, ¿por qué es importante reportar el protocolo? Pues porque los lectores pueden encontrar ahí información importante que no va a estar necesariamente redactada en el artículo, porque recuerden que tenemos un límite de palabras en el artículo y también un límite de tablas y un límite de figuras. ¿Qué, digamos, información puede ser valiosa para el lector? Por ejemplo, instrumentos de recolección de datos o detalles sobre el consentimiento informado o análisis profundos de datos, por ejemplo, ¿no? Todo eso debe estar pues dentro del protocolo y es por ello que es valioso también incluirlo dentro de la redacción. Por ejemplo, en este estudio de aquí, nosotros podemos ver que los autores han colocado en la sección de diseño la mención a dónde está el protocolo, ¿no? Y dicen que este protocolo ha sido publicado previamente y lo citan, y también está disponible a texto completo en la página web de la revista, ¿no? Y si nosotros nos vamos a la página web de la revista, de esta revista de aquí, New England Journal, podemos ver que en la sección de material suplementario está precisamente el protocolo, ¿no? Para que el lector pueda simplemente descargarlo y también hacer, digamos, o tener información complementaria para entender también mucho mejor su estudio. Bien, finalmente vemos un ejercicio de redacción para practicar esto. Entonces aquí Dora, el explorador Abuito, nos dice, a partir de estos datos, cómo redactaría la subsección de diseño de estudio y contexto, ¿no? Entonces para esto vamos a usar el ejemplo que hemos ya mencionado en el video anterior acerca de que usted quiere evaluar la asociación entre obesidad y síntomas depresivos en estos pobladores de Westview, ¿no? Y ahora aquí hay más datos respecto al diseño y contexto de ese estudio, ¿no? En este caso el diseño es transversal, el tipo de estudio es primario, el lugar es el pueblo de Westview, el tiempo es septiembre del 2020 y en este caso el protocolo se encuentra en el material suplementario, ¿no? Entonces aquí los invitamos a ponerle pausa al video y poder hacer la redacción de esta sección, teniendo en cuenta que puede usted adicionar información que quiera inventar para darle un poco más de contexto a la situación, ¿ok? Entonces vamos con ello. Listo, aquí tenemos entonces la respuesta. En este caso estamos viendo esta sugerencia de fraseo, ¿no?, en la cual puede ser de esta forma, ¿no? Diseño y contexto. Se realizó un estudio transversal, ok, muy bien, hemos mencionado el diseño, ¿no?
En este caso el tipo de estudio está implícito, es un estudio primario, recordemos, así que hemos decidido no mencionarlo, ¿no? Y entonces continuamos, se realizó un estudio transversal en septiembre de 2021, en este caso es cuándo, ¿no? El tiempo, en donde, pues en el pueblo de Westview, ¿no? Este es el lugar. Pero como ustedes pueden ver, hemos adicionado una información que consideramos relevante para poder entender mejor los resultados que hemos encontrado. En este caso nos menciona lo siguiente sobre este pueblo, que está ubicado en el departamento de Wakanda, en el país de Marbella, ¿no? Cuenta con una población aproximada de 500 habitantes, los cuales se dedican principalmente al comercio electrónico y cotización en la bolsa de valores de Wall Street. Son personas que están recurrentemente sedentarias, sentadas al lado de la computadora, digamos, pasando varias horas en redes, ¿no? De repente eso tiene que ver algo con su nivel de estrés, de ansiedad, de depresión, ¿ok? Por eso es que se consideró importante mencionarlo. Y finalmente, la mención al protocolo, ¿no? El protocolo del presente estudio está disponible en el material suplementario y hacemos referencia a dicho material. ¿Okay? Entonces, eso puede ser una forma de frasear este diseño, ¿no? Recuerden, en algunos casos esto es mucho más directo y a veces inclusive es solamente una oración en la cual decimos, se realizó un estudio transversal en septiembre del 2021 en el pueblo de Westview, punto, ¿no? Y la referencia al protocolo finalmente. ¿Okay? Pero en este caso, bueno, consideren también que esto puede ocurrir. Podemos adicionar información al lugar si es que es necesario para entender mejor los resultados. Listo. Con esto, chicos, entonces hemos terminado este video y nos vemos en el siguiente para hablar sobre la redacción de participantes o unidades de análisis. Muy bien, muchas gracias y hasta luego.